Nazgul 5 Eco, un dron que muchos de vosotros estaréis pensando comprar, porque por menos de 200 euros lo tenemos todo montadito. La verdad es que tiene muy buena pinta y ahora lo voy a volar. Lo voy a volar de varias maneras en esta review. Un vuelo normal con batería 6S, freestyle. Haremos otro vuelo más tranquilote, incluso llevando la cámara, la Insta360 arriba, para ver cómo se comporta con peso. Y también voy a hacer alguna pruebilla. Voy a volarlo en modo novato, digamos. Voy a volarlo con una Lipo 4S, a ver cómo va de tranquis para el que quiere aprender a volar. En general, un dron que me ha gustado mucho. En cuanto a calidad-precio, yo creo que es lo mejor que hay ahora en el mercado, pero hay que probarlo, hay que volarlo y a ver cómo va. Vamos a conocerlo en el vídeo. ¡Adelante vídeo! Ahí he visto yo pasar toda mi vida. Pero va muy bien, tío. Uy, la batería. Voy a aterrizar. ¡Hala, fuera! Aquí está la cajita del bicho. Aquí tenemos las especificaciones, a ver si las podéis ver. Como veis, es la versión con GPS, LRS 2.4 GHz, versión 3.3. Y luego tenemos la descripción de que es el Nazgul DC5 Eco HD O36S. En principio es una gozada de bichillo. Espero. Vamos, abrimos el sello, levantamos, quito esto, fuera, dos juegos de hélices, una bolsita, una antena, los tornillos de la GoPro, pegatina, digamos, de goma para la lipo, otra antenita, tornillería de repuesto, un strap y tornillos para las hélices. ¿Y qué más tenemos? Aquí, súper encajado, el dron. Atentos a las pegatinas. Las hélices van para afuera, no van para adentro. Están invertidas. Como siempre, vamos a fijarnos en el dron a ver qué es lo que tenemos. Bueno, pues ya está. Aquí está nuestro dronete, el Nazgul XL5 Eco 6S, que lo tenemos en dos versiones. Lo primero, lo que más llama la atención de este dron es el precio, porque es un poco lo que más va a tirar de él. ¿Qué precios tenemos? En lo que es la versión básica, con emisor analógico, está en $199 en la página de eFlight. Esto quiere decir pues en torno a 189, 185 euros, depende del tipo de cambio del momento. Y luego tenemos la versión con Air Unit O3 de DJI, que es esta que tenéis aquí, que cuesta $200 más. Esto es 399 dólares. Más o menos, pues sí, en torno a 370 euros aproximadamente, depende del tipo de cambio, como se estaba comentando. La diferencia entre las dos versiones es el emisor de vídeo, en un caso digital DJI y en otro caso analógico. Todo lo demás es igual. ¿Qué más extras tenemos en cuanto a precio? Bueno, pues por un lado tenemos lo que sería el receptor. El precio que se ha dado es sin receptor. Con receptor LRS, que es este caso de 2.4, serían $15 más, esto es más o menos unos 14 euros más. Y luego tenemos la opción del GPS, que también la tengo aquí puesta, y con GPS nos cuesta $39 más, esto es unos 35 euros aproximadamente. Veis que es un GPS de última generación. Una vez visto los precios, que va a ser un poco lo que más va a llamar la atención de este dronete, porque es que están tirados para el precio que hay hoy en día en el mercado. No creo que hay ningún 5 pulgadas de esta calidad que se venda
a este precio. Todos están por encima de los 250 euros más o menos. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos entre nuestras manos? Un dron preparado sobre todo para principiantes o para gente que quiera progresar en el hobby sin gastarse una pasta. Y en principio la pinta que tiene es bastante buena. Yo creo que volvemos a la filosofía inicial del Nazgul 5, que es un dron relativamente barato y de buena calidad. Vamos a ver qué es lo que tenemos. Empezamos un poco por lo que serían las especificaciones físicas. Esta versión con O3, a falta de las hélices, se nos queda en 444 gramos, un poquito menos en la versión analógica. Medidas: 173 milímetros de largo por 173 milímetros de ancho, una diagonal entre motores de 245 milímetros y una altura de 34 milímetros. Hablábamos de la diagonal entre los motores, pues los motores son unos Xing-E Pro 2207 de 1800 kV. Va muy bien, los tengo en otro dron y la verdad es que en cuanto a calidad-precio son de lo mejorcito que hay en el mercado. Según el fabricante, con estos motores este dron tendría que sobrepasar los 190 km por hora. Ya lo veremos, luego vemos a ver más o menos a qué velocidad podemos llegar. Pero como os digo, son unos motores fiables que los estoy utilizando yo en otro dron y funcionan bastante bien. Aparte, en lo que es el exterior tenemos por un lado los detalles estéticos que acompañan, por ejemplo, a los motores. Tenemos aquí protectores para los brazos, veis que van en TPU amarillo fosforescente, pasacables en todos los motores, un detalle que queda muy chulo. Parte trasera, el GPS, dos antenas en el caso de la versión digital, en el caso de la analógica solamente tiene una. Son unas antenas muy chulas, son antenas Omni, pero con esta forma geométrica tan curiosa, quedan bien. Ya me gusta, me han parecido muy bonitas. Para ser un dron de este precio, le dan un acabado muy chulo. Conector XT60 para la batería, por supuesto. Enganche para la GoPro en TPU, en la parte delantera. Lo que es la cámara, protegida por unas piezas de aluminio, como podéis ver. Parte delantera también un parachoques, digamos, un paragolpes de TPU en amarillo fosforescente. Zona en la que va a ir la batería con la goma que ya le hemos puesto. Y ya en la parte de abajo, como veis, tenemos los brazos que son separados. Si se rompe alguno, simplemente tendríamos que cambiar. Delanteros y traseros distintos. Veis que no es una X, es un Dead Cat. Por lo tanto, lo que vayamos viendo con la O3, en principio no tendrían que verse las hélices. Podríamos aprovechar la grabación sin ningún problema. Aquí, como veis, este es un Dead Cat. Esta versión es un Dead Cat. Es la HD, la que lleva la O3. Sin embargo, la versión que es analógica, la que lleva el emisor analógico, es una True X, es una X real. No tiene los brazos tirados para atrás, los tiene un poquito más adelante. Por lo tanto, en la versión analógica sí que veréis las hélices. No os va a importar mucho porque normalmente llevaréis aquí arriba montada una cámara de acción, pero en esta versión que podemos utilizar la O3 para hacer las grabaciones y luego estabilizarlas, vamos a poder grabar sin tener, digamos, la visión delantera de las hélices. Va a ser una imagen limpia. Me ha llamado la atención, no son iguales las dos versiones. Uno es Dead Cat, que es la HD, y lo que es la versión analógica es True X. Y todo lo demás ya lo tenemos debajo del fuselaje. Vamos a desmontarlo para verlo más claro. ¿Y qué es lo que podemos ver aquí? Por un lado, lo que es el receptor LRS, veis que va colocado en esta pieza TPU. Este es el receptor 2.4, se puede ver aquí escrito el eFlight y la antenita sale por aquí en un cable hasta la parte de abajo donde hemos visto. Por otro lado tenemos la conexión del GPS, el cable, por aquí abajo, el del GPS, es un M10 de los últimos que han salido. Estos funcionan muy bien, te cogen enseguida los satélites y cogen un montón de satélites, perfecto. Las dos antenas que hemos comentado de la Air Unit no monta la antena original, sino que le han puesto dos antenas diferenciadas. Suelen funcionar muy bien, dan unas distancias muy buenas de esta manera y la Air Unit va aquí colocada. Como veis, en este caso no tiene ningún radiador, no tiene nada especial. Es la Air Unit sin más. Y aquí abajo veis que tenemos otra planchita, veis que tenemos otro pequeño circuito, este que está aquí. ¿Y para qué es? Bueno, pues este es el antichispas.
es de forma que cuando conectemos la lipo no pegue un chispazo y bueno, nos asuste, en algunos casos hasta suele ir quemando poco a poco los bornes de lo que es la conexión del XT60. ¿Veis que es esto que está aquí? Seguimos para adelante y vemos por un lado la controladora. Está todo con conexiones JST, no tiene ninguna soldadura, todo con conexiones. Veis que las conexiones están sin tocar. En este caso el chip es distinto, como podéis ver. Estamos hablando de un ATF435, es el Bleach ATF435, esta controladora. Conexión USB-C, muy sencillita, todo está aquí metido y en la parte de abajo está el ESC, el 4 en 1. Me ha gustado mucho cómo sale esta conexión, la conexión de los motores sobresale un poquito aquí, de forma que es muy fácil estañar los motores y queda un montaje muy limpio. Me ha gustado esto. Estamos hablando de un SC E55 4 en 1, esto quiere decir, por supuesto, como dice el nombre, un SC de 55 amperios. O sea, más que sobrado. Me hace gracia porque estamos hablando de lo que se supone que es un dron básico y es que tiene unas especificaciones bastante buenas. Luego todo lo demás limpio, por aquí abajo van los cables, aquí tenemos el buzzer que en este caso no es autónomo, pero bueno, tiene ya un buzzer incorporado, conexiones de todo, como os decía, con JST, la cámara que está sujeta por unos pilares de aluminio, en este caso es la O3, con su emisor aquí atrás, y en el caso de la versión analógica lo que vamos a tener es un emisor de vídeo, un VTX de 25, 400, 800 y 1600 milivatios. O sea, ya veis ya por dónde van las tornas. Estamos hablando de un dron freestyle, pero a la vez también con el GPS y con ese emisor de vídeo buscan algo que pueda valernos también para grabar imágenes tipo mid-range o incluso podemos hacer cierto long range con estas especificaciones. Por dentro entonces, como veis, todo bastante ordenado, muy bien montado, nada que llame así la atención. Lo único yo sí que le pondría para la zona en la que vuelo algo de silicona líquida, la siguiente vez se lo pondré, sobre todo porque están algo más expuestos a las hierbas y salpicaduras estas conexiones, estas soldaduras de los motores, pero me gusta. Es un, digamos, un montaje muy limpio. En ningún momento podemos decir que estamos hablando de un dron barato, de un dron económico. Veis que es que no le falta tampoco nada de nada. Lo monto y seguimos viéndolo. Bueno, ya está listo para volar. Hélices colocadas, straps colocados, todo preparado. Lo voy a pasar por el Betaflight, que supongo que será simplemente revisar que lo que son los canales auxiliares están según los utilizo yo y bindear el RS, poquito más. Lo único que queda es volarlo. Visto esto, lo único que queda ahora ya es preparar los bindeos, como os he comentado, y volarlo. Vamos al campo de vuelo. Bueno, pues ya estamos ya en el campo de vuelo, todo perfecto, un poquito de viento, bueno, bastante viento, pero no va a afectarnos mucho para volar el Nazgul 5 y bueno, vamos a probarlo, a ver qué tal nos responde este bicho. Armamos y despegamos. Joder, va súper fino, lo primero que te llama la atención es que va como sobre raíles. Eso que lo tengo a 50, tenía que haber puesto a 150 el LRS. Pero va súper bien, que me gusta, ¿eh? O sea, yo, en serio, yo creo que es de los mejores drones de 5 pulgadas Bin & Flight que he volado hasta el momento. Vamos a hacer así, tranquilitos. Está soplando un mogollón de viento. Me meto por aquí abajo, que cada vez hay menos árboles. Vamos a meternos por aquí. Bien. Va muy bien. Va súper suave. Nada de prop wash. Voy a forzar un poco a ver si me hace prop wash. Voy a hacer aquí un giro. Nada, no ha hecho nada de prop wash. Ahí he visto yo pasar toda mi vida.
pero va muy bien, tú. Va muy bien. 80 kilómetros por hora, suave, suave. No saca mucho ruido. Suavecito, suavecito. Vamos a ver si hace... Es que no estoy acostumbrado a este. Me gusta cómo va. Además es que es eso. Los giros los da muy limpios. No hace ninguna cosita mala. Recupera de sobra. Uy, la batería, 340. Me había emocionado. Voy a aterrizar, ¿eh? Y vamos a hacer una pruebita más. Oh. Ahora, ahí va. Vamos a meternos aquí, a hacer un poquito de puertas arboniles. Tengo que tener cuidado con lo que es la rama de arriba. Y lo malo es que si le das ahí, jodes el dron, claro. ¡Uya! La salvada. Vamos a meternos por aquí. Por aquí nunca he jugado yo. Una zona que antes estaba cubierta. No sé qué tal está. Está lejos. Pero va muy bien, ¿eh? Va muy bien el dronete. Es súper juguetón, si le doy así caña. Lástima que tengo el GPS sin cargar. Ah, bueno, ya está, ya me ha hecho. 12. Tarda, ¿eh? Tarda lo suyo. Mira, eso es lo único que le puedo echar en cara. Igual también es porque es el primer día, ¿eh? Pues, bueno, es el chip en medio. Voy a mirar. Pero... pues la batería no da. La batería no da. Esa batería ya está ya bastante jodida. Pero hay que traer algún día. Unas nuevas, 6S, y probar. Estas ya tienen algún tiempo. Bien, ahí ha ido bien. Voy de tranqui porque el anterior le he pisado un poco y he arriesgado. No quiero romperlo todavía. Ahí va. Vamos. A ver cómo hace. Epa. Es que no me fío. No me fío. El rescue no está, el rescue no está. Ya sé que el rescue no está, hijo. Ya sé. Lo que no tiene es nada de PropWash. Está súper bien en ese sentido. Por cierto, que la DJI venía sin activar. Cosa curiosa, otras veces me ha venido activada. Aquí hay que ir muy bajito. Uy, está demasiado denso el follaje para meterse por debajo. Está demasiado denso. Pero bueno, pero lo podemos probar. Pasé. Muy bien.
está Óscar. Querrá ir a recoger el dron por si se cae. Bien, ya está, ya hemos cogido un poco el truquillo. O sea, me gusta cómo vuela. Vamos a meternos por aquí. Un giro rápido, ahora por acá. Uy, rozando el suelo. Eso es arriba. Va bien, ¿eh? Me gusta. Es súper fino. Ya lo estáis escuchando, supongo que de fondo. Y ahí me he pasado ahí un poquito. Uy, la batería. Vamos a aterrizar. Pues buena señal, muy buena. Voy a volarlo ahora con una 4S para ver, ahora os explico. Para la gente que todavía está empezando en el hobby, yo creo que una 4S puede ser una bonita opción. Aterrizo y volamos con la otra batería. Y ahora lo voy a volar con una batería 4S, con una LiPo 4S, como veis. Los straps se le quedan un poco grandecillos, pero eso es lo de menos. Ahora os explico por qué lo voy a subir con esta batería. Voy a hacer la prueba con 4S, porque al final son más baratas las LiPos. Y yo he pensado alguna otra vez que no es mala idea para un novato que pueda volar un 6S con LiPos 4S. ¿Por qué? Un 6S con LiPos 6S es un bólido. Al final va a toda leche. Y sin embargo, si le pongo el LiPos 4S, veis que es mucho más lento, pero también es más seguro en ese sentido. No se te va a encabritar tanto, ¿eh? Tiene menos peso y tiene menos problemas. Y lo suficiente para ir volando así de tranquis. Y para aprender a manejarlo es... Bueno, ya os digo, mira, veis que no levanta tanto como el una 6S. Pero va bien. No es como un dron 4S pues cargado con LiPo 4S, va más lento, porque al final los motores pueden dar menos vueltas con el voltaje que tienen, pero va bien. Veis que al final, al fin y al cabo, podemos hacer cositas, ¿eh? Va bastante decente y yo creo que es una buena opción. Te compras un dron 6S si vas a empezar a volar, si tienes sitio, por supuesto. Le compras unas cuantas LiPos, 4 LiPos de 4S, por ejemplo, y te vas a volar. Cuando aprendes a volar y cuando le coges el truquillo, empiezas con las 6S sin ningún problema y ya tienes ya un dron que tiene mogollón de caña. Por ahí. Perdona, Alex, hasta Navidades aquí mogollón, ¿eh? Sí, mira, de hecho, Óscar, no sé si le habéis oído. Hasta Navidades andaba de esa manera. Dron 6S, LiPo 4S. Es una combinación buena. Para aprender, porque veis, no se encabrita mucho. Le doy a tope y sí que tira, pero no es que sea una locura, ¿eh? Y no tira mal tampoco, ¿eh? O sea, no tira poco. Lo que pasa es que, bueno, mirad, pues ya está. Es bonita opción. Y veis que se puede volar. Para aprender está genial. Y como vais a maltratar las LiPos, cuando empezáis a volar, no las vais a cuidar mucho. Y vale una pastilla, la de 6S, es una opción bonita. Por eso os quería enseñar este vuelo. Porque al final este va a ser un dron que lo va a volar un montón de novatos. Va a ser el primer dron para muchos, o al menos el primer dron de 5 pulgadas. Por ejemplo, pasar de un Tinybub a este dron es una opción interesante. Y oye, pues los hacéis por los primeros mesecillos con LiPos de 4S para aprender a volarlo bien y luego os aventuráis con la 6S para meterle caña. Ya me gustaría que abajo me pongáis en los comentarios a ver qué pensáis de eso, si os parece buena idea o no. En general, pues comentarme qué os parece este dron, si os ha gustado o no os ha gustado. Yo lo único que le he notado es que el GPS me tarda mucho en cargar. Y creo que tiene que ser algo de la configuración, ¿eh? Ya le echaré un vistazo y os lo subo en algún short o lo que sea. Pero es que si no, el dron, por el precio que tiene, menos de 200 euros. Y eso que ahora no está en promociones. Como empiecen las promociones, pues no sé en qué precio vamos a ver. Pues que está genial como responde. De hecho, os voy a decir una cosa. Este dron me lo voy a quedar. Algunos los retiro porque me da no sé lo que tenerlos en la pared. Pero este dron yo creo que va a ser el dron que use yo a diario. Para volar y para cogerle un poco de deditos. Porque es que con el precio que tiene no me merece la pena ni venderlo. Va, bueno, no voy a decir, DPM, ¿eh?
Jorge, bro, a ver qué te parece a ti. Ya me gustaría saber también tu comentario. A ver si así con uno de estos te metes en un dron grandecillo. Y lo dicho, nos vemos en el siguiente vídeo, que tengo cosillas muy interesantes. Si queréis que haga un segundo vídeo de este dron explicando algún temilla, me lo comentáis. Y os dejo ahora con la última parte del vídeo, que va a ser un poco explicaros cómo funciona la controladora, porque es distinta y os puede dar algunos problemas para entrar en el Betaflight, y os lo voy a explicar en un momentito. Los que no os interese ese punto, pues bueno, os lo saltáis, le dais al like, como hacéis siempre, y si no estáis suscritos al canal, os suscribís. Venga, aterrizo, que estoy en 350, y como os decía, nos vemos en el siguiente vídeo. A ver, aquí. Solo falta que en esta no acierte ahora encima. Ahí vamos, tranquilos. Y luego hablamos. Qué buena. Va muy suave, muy bien. Voy a ir suave, con la... No tiene sentido, con la Insta ahí montada, darle caña. Pero... veis que me deja ir bien. Suavecito, no me voy a meter a molestar para ahí el caserío. Vamos a bajar un poquito aquí. Vamos por aquí abajo. El dron bien, no te pares, dale caña. Va muy bien, para ir con tanto peso, que esta encima pesa bastante. Va bien, va muy bien. Aquí perderé vídeo, porque como voy en FCC, aquí bajo. Voy a subir altura. Vale, voy a volver. Vamos a volver por aquí, por esta zona. Podría haberme metido ahí entre los árboles, pero no lo he hecho. Aquí alguien se ha puesto un merendero. Vamos por detrás del monte. Subo para arriba. Va muy bien, Ya tiene potencia de sobra para llevar una GoPro. Ojo, ahí la que me he visto. Joder, han crecido las ramas, Oscar. Ahora no dejan mucho sitio para... primavera, chaval. La ermita. No puedo pasar por la ermita porque hay caballos, pero pasaré por al lado. No quiero molestar a los pequeñitos. Vamos a pasar entre los árboles. Subimos. Muy bien, o sea, con la GoPro de sobra. Yo creo que con esto ya tenemos la demo de la GoPro hecha. Aterrizo y hacemos alguna otra lipillo de prueba. Bueno, pues lo que es la prueba con la Insta, bien, ha ido muy bien. Ha grabado bien. Lo paramos y prueba superada. Para llevar la cámara, la GoPro, una Insta de estas va perfecto. Pues estas han sido mis primeras impresiones sobre este iFlight Nazgul 5, tanto en su versión XL como en su versión DC. Esto es digital o analógico y, como habéis visto, es un dron que me ha gustado mucho. Es un dron que está por debajo de los 200 euros. Poquitos drones en precio normal sin ofertas llegan a estar a ese precio. Y yo creo que para empezar con las 5 pulgadas, para empezar en FPV, o incluso si queremos hacer algo de freestyle sin gastarnos un dineral, es una opción muy bonita. No tiene nada que desmerecer a muchos otros drones de 5 pulgadas. Habéis visto que el límite lo vamos a poner nosotros, los pilotos, porque este cacharrillo tira como le dé la gana. Es duro, es bastante fuerte, es bonito y es que no le falta nada. En principio me ha gustado mucho y yo creo que lo vamos a recomendar muchos durante este 2024. Por eso en el título decía que a ver si va a ser el dron del 2024. Pues seguramente será el dron del que más hablemos durante este año. Os quería comentar en este vídeo un tema en concreto, el de la controladora, porque tiene un chip nuevo, un F435, y es diferente. No es el típico chip ARM
que hasta ahora llevaban todas las controladoras. Es distinto. Por lo tanto, vais a tener problemas con que el PC os reconozca la controladora y que el Betaflight os reconozca también esta controladora. Nada más conectar, seguramente no os va a funcionar. Hay que ponerle los drivers, hay que actualizar lo que es el Betaflight, hay que hacerle algunas cosillas. Y también me hubiese gustado explicaros un poco de qué va este nuevo chip, pero se nos va a alargar mucho en vídeo, por lo tanto lo haremos en un próximo vídeo. Os comento en concreto lo que hay sobre esta controladora y sobre el chip que lleva. También os haré algún vídeo dentro de unas semanas con, digamos, una experiencia más amplia sobre este dron, al que me ha parecido ya, pues después de ya mucho más uso, os lo comento. Y también deciros que en breve voy a tener otro dronete muy curioso y diferente a lo que habéis visto hasta ahora. Por lo tanto, ya sabéis lo que tenéis que hacer, suscribiros al canal. Os agradezco también que le deis el like, porque al final todo esto lleva su trabajo y la recompensa son esos likes y esos comentarios que me dejáis apoyando el canal. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, pilotos.